Prefiero que sea el mismo invitado virtual el que dé verdaderamente la información donde te pueden localizar, José Manuel. Pero para empezar, uno de los motivos en los cuales nos hemos puesto en contacto contigo desde Spice Radio es para que nos hables sobre este congreso que habrá sobre la vida después de la muerte. Luego hablamos de tus libros, etc. Pero empecemos por ahí. Tenemos nuestros invitados aquí en los estudios, más los oyentes que nos están escuchando en las ondas. Muy bien, pues bueno, son unas jornadas de conferencias que se hacen por primera vez en Málaga y que organiza un programa de radio, Ramas del Misterio. Yo no participo en esa organización, sí soy uno de los ponentes, y digamos que esa jornada va a derivar en diferentes temas que están relacionados con el mundo del misterio. Uno de ellos, la vida después de la muerte, lo has dicho bien, pero también se hablará un poco de parapsicología y concretamente mi charla va a girar en torno al periodismo de investigación, que es lo que más me gusta. Pero yo creo que la gente que asiste o que va a asistir esta tarde a las ponencias, yo creo que sobre todo están esperando esas historias sobre la vida después de la muerte, sobre las experiencias cercanas a la muerte, que es un tema que yo creo que interesa y que preocupa a todo el mundo. Pero personalmente voy a enfocarlo sobre todo, la parte mía, a ese periodismo de investigación, que es lo que siempre me ha apasionado, ¿no? Yo creo que en este mundo del misterio hay dos ramas principales: una, la investigación parapsicológica, aquellos que intentan acudir a lugares donde han ocurrido cosas extrañas para verificar por sí mismo la fenomenología, para intentar captar en el material sensible todo ese tipo de sucesos, y el que cubre, como va a cubrir un periodista, un partido de fútbol, por poner un ejemplo, cubre también el misterio, y esa es la labor que vengo realizando en los últimos 20 años. José Manuel Frías, como bien estamos escuchando a través de nuestro propio interlocutor, es un hombre que lleva ya verdaderamente un bagaje. Más de 15 libros, ¿verdad, José Manuel? Pues sí, 15 libros de diferentes temáticas. Muchos de ellos son libros guías, que yo creo que últimamente es un recorrido dentro del mundo literario que gusta a la gente, porque sirve de alguna manera para que tanto el que sabe de misterios como el profano puedan de alguna forma recorrer casi a modo de ruta una provincia determinada, por ejemplo, o una ciudad determinada. Y en ese sentido he trabajado sobre todo en Andalucía y en Extremadura. O sea, tengo libros que sirven para conocer lugares como Badajoz y Cáceres en tierra extremeña, o dentro de Andalucía, lugares como Málaga, Granada, Sevilla. Yo creo que todos esos libros, que la mayoría de ellos los he publicado con la editorial Almuzara, aunque hay uno muy reciente con Sidonia, que es 50 lugares mágicos de Andalucía, sirven, yo creo que más que como libros, como mapa de carreteras, ¿no? Como una especie de mapa para hacer rutas, para poder conocer y palpar el misterio, y sobre todo para que cuando termine el libro no termine la aventura del lector, sino que empiece la auténtica aventura, que es coger el coche y recorrer todos esos lugares, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también he publicado una novela, tengo por ahí algunos otros libros que están relacionados con temáticas de misterio en general, pero sí es cierto que la mayor parte de ellos son libros guías. José Manuel Frías, ¿cómo surge en tu caso, digamos, ponerte a investigar el misterio? Bueno, yo creo que casi como ocurre en el resto de los casos, casi todos los investigadores que se dedican a este mundo apasionante del misterio sienten interés desde pequeños, ¿no? Yo creo que todos venimos al mundo con curiosidad, con esa curiosidad de fábrica, de serie, pero sí es cierto que luego la sociedad, la educación, que a veces la educación es muy peligrosa dependiendo cómo se enfoque, nos va cortando las alas, va de alguna manera haciendo que nos olvidemos de todas esas preguntas que se viene haciendo el ser humano prácticamente desde que apareció sobre el planeta, desde que empieza de alguna manera a ser consciente de la realidad que le rodea, ¿no? El preguntarse por qué está en ese lugar concreto, a mirar el cielo, a mirar hacia uno mismo, ¿no? Y sí es cierto que yo de pequeño me hacía muchas preguntas. Luego existieron varios, vamos a decir, culpables, entre comillas, ¿no? Investigadores a los que he admirado mucho y que he seguido desde siempre, como podría ser, por ejemplo, el doctor Jiménez del Oso, cuando veía sus documentales, siendo muy jovencito. Pero yo creo que hay un detalle muy importante, concretamente en mi vida y en mi infancia. Mi padre es médico y yo cuando pequeño lo acompañaba a veces cuando él iba a la Universidad de Medicina, y había ocasiones en las que me atrevía a entrar con él en esa sala de autopsias, y claro, tenéis que imaginaros a un niño con 8 o 9 años enfrentándose directamente a la muerte, ¿no? A esos cuerpos apilados en un rincón, esas piscinas con los cadáveres allí flotando, y yo creo que ahí o bien puede resultar negativo y puede ser una cosa tremenda,
tremendamente impactante, o como en mi caso empecé a hacerme preguntas sobre la muerte, qué podía haber más allá de la muerte, o qué ocurriría cuando yo muriera o murieran personas queridas, ¿no? Yo creo que ese fue también un punto importante a partir del cual empecé a dedicarme a estos temas, sobre todo por buscar una respuesta de si había algo después de ese umbral que llamamos muerte. Pero luego el misterio me fue llevando por otras ramas, y hoy día considero que la palabra misterio es una palabra con mayúsculas, que no solamente son los misterios clásicos de ovnis, de fantasmas, sino que también es misterio la arqueología, también es misterio la historia desconocida, la criminología. Yo creo que todo lo que despierte la curiosidad del ser humano puede entrar dentro de lo que es el mundo del misterio, y hoy yo creo que toco casi todos los palos en ese sentido. José Manuel, me gustaría que recordaras también a nuestros oyentes que nos están escuchando en TDT Televisión, saludamos de paso a los amigos de Sitges, el Garraf, Maresma, als amics de Reus, que recordaras dónde te pueden escuchar, dónde te pueden seguir también tu programa. Bueno, yo creo que sobre todo hay un punto fundamental para poder seguir las cosas que estoy haciendo, que es mi página web, www.josemanuelfrias.com, porque ahí no solamente aparecen todos los libros, las cosas que estoy haciendo en medios de comunicación, sino mi propio programa de radio, un programa que además empecé en el año 1995, ahora me parece que estoy en la temporada número 19, si no me equivoco, son muchos años de radio, disfruto muchísimo con ese medio tan íntimo, que es el medio de las ondas de radio. El programa se llama Límites de la Realidad. De hecho, quedan 3-4 programas por emitirse esta temporada y se van subiendo todos a la página web, ¿no? Con lo cual yo creo que es la mejor manera para poder seguir un poco esa trayectoria paralela del mundo del misterio que es el mundo de la radio. Me gustaría que mis compañeros que están aquí en el estudio, luego en todo caso hablamos de mails, preguntaran directamente a nuestro invitado virtual, José Manuel Frías, que estamos contentos de escucharte. Susana, primera, digamos, contertuliana, ¿qué quieres comentar sobre, por ejemplo, lo que nos está comentando nuestro compañero? Bueno, a mí me inquieta muchísimo la vida después de la muerte o la vida después de la vida. Hay un libro de los tibetanos que se llama el libro muerto de los tibetanos, ¿vale? Que diríamos que, como ha dicho José Manuel, es como una guía, ¿no? Saber qué pasa después cuando una persona se muere, ¿no? La tranquilidad del miedo qué nos puede pasar después de morirnos o el sufrimiento que podemos tener, ¿vale? Entonces, la conclusión que yo saqué a raíz de este documental, ¿vale? Fue de que no tener miedo. Ajá. ¿Qué piensa José Manuel cuando dice no tener miedo? Bueno, yo creo que eso es fundamental. De hecho, uno de los mayores lastres que existen en nuestra sociedad es precisamente el miedo atroz a la muerte y precisamente el intentar siempre olvidarla como algo que nunca nos va a ocurrir. A los niños también se les oculta por completo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de pequeño que se le muera una mascota y de pronto desaparece, ¿no? Tus padres nunca te dicen que ha muerto, te dicen que ha desaparecido, que se ha escapado, o sea, te ocultan por completo la muerte y cuando te enfrentas a ella estás completamente aterrado. Yo creo que si hay una vida después de la muerte, evidentemente el enfrentarla de manera, vamos a decir, saludable, pensando que es prácticamente como despertar de un sueño, ¿no? De hecho, yo pienso que la muerte viene a ser casi lo que vivimos todas las noches cuando nos dormimos. Es una manera de desconectar y de conectar, en este caso, a la mañana siguiente, y es algo así. Vamos a otro plano, no sé qué es lo que ocurre al otro lado, pero sí es cierto que el miedo puede ser bastante negativo. Luego también... Disculpa un momento, José Manuel. A lo físico, a lo material, a lo que nos rodea. Y con esto quiero decir que en la mayor parte de los casos que he investigado, sobre todo relacionado con el mundo de los fenómenos paranormales, de los poltergeist, de los sucesos que ocurren muchas veces en edificios, en viviendas particulares, en lugares donde ha ocurrido sucesos luctuosos, muertes violentas, parece que luego hay como una especie de continuidad de ese ser que ha muerto en ese sitio. La gente lo sigue viendo, a veces se sigue comunicando, se sigue manifestando de una manera más o menos consciente, y yo creo que eso tiene que ver con el apego que siente el ser humano al lugar donde ha nacido, donde ha vivido, donde ha trabajado, al lugar donde ha fallecido. De ahí los puntos negros de diferentes carreteras, donde sigue manifestándose no esa leyenda urbana de la chica de la curva que se te monta en el coche y que es totalmente absurda, sino esas figuras que se ven en muchos puntos de nuestra geografía donde han existido accidentes, ¿no? Y luego también el apego a los restos mortales, porque son muchísimos los cementerios en los que los empleados, los vigilantes de seguridad han vivido experiencias extrañas. También existe un apego hacia eso. Y luego quizá
quizá, como deja caer el mensaje de esa película tan conocida por todos, que es El sexto sentido, el hecho de que existan personas que han fallecido de manera violenta, no saben que han muerto y siguen prácticamente aferrados a la vida, ¿no? Yo creo que esa línea que separa la vida de la muerte en ocasiones es un velo tan fino que se puede traspasar, ¿no? Pero yo creo que es muy importante eso de no tener miedo, de enfrentarlo de una manera serena, y por lo tanto eso nos puede ayudar evidentemente cuando pasamos al otro lado a no estar todavía anclados, todavía con un pie en este mundo que es el mundo de los vivos. Susana quiere comentar algo y pasamos a la pregunta de Montse. Di, Susana. ¿Estás de acuerdo conmigo, José Manuel, que por ejemplo yo tuve el caso muy cerca mío de mi padre que se estaba muriendo y no era consciente o no quería ser consciente de que se estaba muriendo? Y a raíz de aquí, o sea, a la hora de dejar esta vida, la del aquí y ahora, fue un sufrimiento hasta que se tomó la decisión de sedarlo para que descansara. Pero, o sea, a raíz de su enfermedad, o sea, él se estaba cada día, o sea, se iba apagando poco a poco, pero él no era consciente o no quería ser consciente y entonces eso era un sufrimiento. Montse, querías preguntarle también algo a José Manuel. Adelante. Hola, buenos días, José Manuel. Primero, felicitarte por tu trayectoria profesional. Sí, un momento, que está hablando, perdonad. Casi de supervivencia, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que si comparamos la muerte de muchas personas comunes de nuestro entorno, cómo pasan ese mal trago, cómo parece que ese apego a la vida, aun sabiendo que estás a punto de morir, les hace sufrir. Luego lo comparamos, por ejemplo, con místicos, con personajes que han pertenecido a algunas órdenes religiosas, ¿no? Equivocados o no, porque aquí yo no entro en cuestiones de religiosidad ni de creencias, ¿no? Pero sí es cierto que enfrentan la muerte de una manera tan serena, o sea, que saben que van a morir, se tumban en su cama dentro de su celda y se dejan llevar y mueren con una sonrisa en los labios. Exista o no exista la vida después de la muerte, está claro que ese momento del fallecimiento lo enfocan de una manera totalmente radical. Yo creo que deberíamos aprender bastante en ese sentido, ¿no? De saber enfrentar a la muerte como una especie de como de sueño, como antes decía, ¿no? Una forma de que no vamos a sufrir, que el sufrimiento está en la enfermedad, está quizá en ese momento justo del tránsito, pero que más allá de eso, evidentemente lo que puede haber es una paz, o quizás no haya nada, que también es otra manera de paz también, aunque yo estoy convencido, después de haber investigado muchísimo, que existe una vida después de la muerte, que existe una continuidad. Damos paso a Montse y también a José Betrián, que quiere preguntarte. Montse, adelante. Hola, buenos días, José Manuel. Felicitarte por tu trayectoria profesional y cada vez más contentos de poder compartir estas experiencias con personas como tú en este momento a través de estos micros. Comentarte que ya por mi experiencia y por el don que tengo de la evidencia y la mediumnidad, que muchas veces ya el espíritu se separa del cuerpo. Te explicaría un caso de una persona que estaba en la UCI y que yo le veía en la cama y su espíritu le estaba mirando de lado como diciendo se marchó. De hecho, a los pocos días, a una semanita o así, se marchó, ¿no? Entonces, a veces estos espíritus que comentabas quedan atrapados, por decirlo de alguna forma, aquí en la tierra porque tienen algo que acabar con sus congéneres o con las familias de alma, porque evidentemente volvemos para trabajar dentro del grupo de almas y cada uno reencarna cada vez de una manera diferente. Comentarte, como mi compañera, que hay un libro muy interesante. Hace un momento, mientras estábamos hablando aquí, decía que hay un libro que es Vida entre vidas, del Dr. Newton, que es un psiquiatra importante, y él relata a través de muchos casos donde sus pacientes en un estado de hipnosis relatan el paso a la otra vida y las vivencias de la otra vida. José Manuel. Pues sí, hay algo muy importante en lo que has dicho, y es ese sentimiento de, una vez que la persona ha fallecido, ese sentimiento de me queda algo por hacer, ¿no? También he conocido muchos casos donde parece que o bien la justicia o bien la venganza es un motivo que impulsa a la entidad, vamos a decirlo así, a no dar el paso por completo al otro mundo, sino terminar lo que tenía que hacer aquí, ¿no? Y eso se han dado muchísimos casos. Hace poco indagaba un poquito en una historia no muy importante, ¿no? Una historia que ocurre en un pueblecito malagueño donde una persona había ido guardando durante muchos años sus ahorros y los había ido escondiendo debajo de un
una zona de ladrillo, unos ladrillos que tenía allí en su casa. Era la costumbre antiguamente, ¿no? Había estado muchos años almacenando ese dinero y sus familiares no lo sabían para nada. Esta persona muere y poco tiempo después sus hijos deciden hacer obras de remodelación en la casa para de alguna manera ponerla en alquiler, ponerla a la venta, y los obreros que empiezan a trabajar allí, resulta que uno de ellos concretamente se encuentra con ese dinero y se lo lleva, o sea, no se lo dice absolutamente a nadie. A partir de ese momento empiezan a ocurrir fenómenos extraños en la casa, empiezan a escucharse golpes tremendos en mitad de la noche, a pesar de que la casa estaba por completo vacía en ese momento, hasta que se finalizaron las obras. La gente que pasaba por el entorno empieza a notar una presencia que pasa de un lugar a otro por las ventanas, y eso llega a oídos de este obrero, que se arrepiente y devuelve ese dinero. O sea, este es un hecho totalmente verídico. Bien, en el momento en el que ese dinero se devuelve, no en este caso al lugar, a ese orificio en el que estaba escondido, sino que es recibido por los familiares, desaparecen por completo esos fenómenos y hasta el día de hoy no se han vuelto a producir, con lo cual parece que esta persona estaba buscando hacer justicia, que ello era suyo, alguien se había apropiado de ese dinero y por lo tanto quería que fuera devuelto, ¿no? Por lo tanto, creo que tanto la venganza como la justicia pueden ser motivos de peso para que una persona no no termine por completo ese tránsito y se quede en cierto modo atado, en este caso por voluntad propia, claro. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Spice Radio, tenemos a todos los oyentes también vía virtual, a través de internet, etc., que están mandando aquí mails, y vamos en estos 5 minutos próximos que nos quedan ya para seguir hablando con José Manuel Frías. Vamos también a José Petrián, que quiere preguntarte algo, y también de paso saludamos a los oyentes que están escuchando la repetición del programa aquí en las ondas por la tarde, 3 a 4. Adelante, José Petrián. Bien, José Manuel, felicidades por la gran trayectoria que llevas investigando todos estos temas. Es que algo que hay seguro en nuestra vida, lo único en principio que hay seguro es la muerte. Entonces, ¿cómo prepararnos para la muerte? Es complicado porque todo el mundo le teme, cuando realmente lo único que dejamos cuando morimos es ser un cascarón vacío, dañado, afectado, y lo que realmente el espíritu, los campos emocionales, mentales, espirituales, astrales y todo lo que había dentro de esa obra magnética del ser humano todavía permanece, todavía vive y todavía puede llegar a reencarnar según lo que ha hecho en esta vida. Yo te voy a decir una cosa, yo soy investigador y analista de fenómenos después de la muerte. Llevo 35 años trabajando en este campo y en el campo de la sanación, y te puedo decir que me he encontrado, tengo centenares de pruebas evidentes, corroboradas, de que en castillos, en ermitas, en catedrales, hay una cantidad de espíritus esperando que alguien los vea y pueda comunicar lo que realmente, algo de aquellos tiempos. Yo solo te puedo contar una cosa que está documentado, que en un castillo y en una ermita de un pueblo de Teruel había alquimistas, había mediums, había de toda clase de gente que solo esperaba que los detectases para que empezasen a comunicarte algo que había permanecido 800 años enclaustrado entre medio de aquellas columnas. Si manejas el péndulo, las varillas o la varilla de avellano, podrás encontrar muchísima información, muchísima, más de lo que nos puede llegar, y es verídica porque son de personas que han pasado por esta vida y se han quedado allí. No prisioneros entre apegos y cosas, sino porque tienen que dar una información a personas. Pero el mundo, las personas, solo estamos viendo lo que aparentemente es visible. Y lo visible no significa nada, significa un 0,1% de la inmensidad del alma, de la inmensidad del espíritu, de la inmensidad de un ser humano. ¿Qué piensa José Manuel al respecto de lo que acaba de oír? Una capacidad especial para poder percibir ese otro lado, lo que hay entre este lado y el otro, y eso en ocasiones es bastante útil, precisamente como tú bien dices, cuando existen entidades que no es que estén atadas a su lugar por un apego, sino porque necesitan comunicar algo, y a veces pueden transcurrir efectivamente no solamente años sino siglos, ¿no? Y
bueno, no se quedan prácticamente tranquilos hasta que esa comunicación se ha hecho efectiva, hasta que han podido decir aquello que querían decir. Eso es muy importante. Y luego lo que comentabas al principio, ¿no? Eso de cómo podemos aprender a enfrentarnos a la muerte. Yo creo que esa sería la clave más importante de todas, ¿no? No existe realmente un manual, no existe un libro, a pesar de que las grandes religiones más o menos plantean una forma concreta y totalmente diferente entre sí unas de otras. Yo creo que, sobre todo en ese sentido, tiene que ser siempre un camino personal. Al igual que creo que la religión tiene que ser un camino personal, más allá de las iglesias, más allá de los grandes maestros, más allá de los libros sagrados, siempre es un camino absolutamente personal, pues creo que también el enfrentarse a la muerte, el conocer o el intuir lo que hay al otro lado es también un camino personal. A mí por lo menos me ha servido, o sea, yo más allá de todo tipo de iglesias y más allá de todo tipo de creencias, entiendo que el día que me enfrente a la muerte, a mi propia muerte, estaré seguramente un poquito más tranquilo de lo que estaba, por ejemplo, hace 20 años o 25 años o 30, cuando no me dedicaba al mundo del misterio. A mí el indagar sobre este tipo de temas, el abrir mi mente a otras posibilidades, el no estar completamente cristalizado en esas ideas que la sociedad de alguna manera nos obliga a tener ahí dentro, a mí me ha servido personalmente para sentirme más tranquilo, saber que hay otras cosas, que hay otras existencias, que hay otras dimensiones, que no sé lo que hay al otro lado, pero sé que hay otro lado, intuyo que hay otro lado, y por lo tanto recomiendo que la gente entre en el mundo del misterio, aprenda del mundo del misterio de una manera sana, de una manera saludable, y yo creo que eso también sirve en cierto modo para restarle miedo y para saber enfrentarse a la muerte, pero siempre es un camino personal. Escuche, José Manuel, una puntualización. ¿Tú crees que las personas deberíamos morir antes a la parte física, a la que vivimos cada día, para renacer en la propia vida a un estado espiritual que nos hiciese comprender mucho más allá de lo que estamos viviendo? Morir a lo físico, sin morir el cuerpo, a las costumbres, a los hechos, a las mentiras de este mundo físico, para renacer a un plano espiritual que nos permita entender la muerte. Yo no sé si conoces la película brasileña inspirada en Chico Xavier, que es Nuestra Casa, Nossa Casa en portugués. Es una visión diferente, pero muy aproximada de lo que puede ser más allá de la vida. Sí, yo coincido en ese sentido en que uno se puede autoeducar y es casi como una especie de muerte prematura, de saber morir, ¿no? Eso sí, no quiere decir que tengamos que romper, como dicen algunas religiones, sobre todo las religiones hinduistas, romper en vida con todos los lazos, con todos los apegos. Yo que me he leído varias veces la Bhagavad Gita, y es un libro que me parece fantástico, hay cosas que rechazo de plano, ¿no? Libros como ese, por ejemplo, te impulsan a no disfrutar absolutamente nada de la vida, no tener lazos casi familiares, y yo creo que a este mundo venimos también para aprender, para disfrutar, para experimentar, y que cuando pasamos al otro lado lo único que nos vamos a llevar son nuestros recuerdos en una maletita, vamos a decir, virtual, ¿no? Con lo cual, nuestros recuerdos y nuestras experiencias y nuestros conocimientos, ¿no? Por lo tanto, en esta vida, a pesar de que hay que saber aprender a morir, que hay que intentar no tener excesivos apegos, sobre todo a cosas totalmente materiales, sí tenemos que disfrutar la vida y disfrutarla con mayúsculas, porque eso también forma parte del aprendizaje de esta especie de taller de experiencia que es la vida humana, la vida física. Seguimos aquí parlant a Espais Ràdio 107.0 de la freqüència modulada. José Manuel, ¿qué tal estás? Bueno, pues muy bien, la verdad es que contento de haber charlado esta mañana con vosotros, porque la verdad es que tocar este tipo de temática siempre es agradable, y sobre todo cuando se hace con personas que están muy interesadas, que vibran también por el mundo del misterio, ¿no? Es prácticamente como una charla entre amigos. Estoy muy contento. Tenemos emails, pero no nos da tiempo para hoy. Eso quiere decir que te invitamos a otro programa y ya concretamos, y entonces vamos a dar las preguntas que tenemos ahí de los oyentes, pero no nos da tiempo porque ya solamente con los compañeros que tengo aquí en la mesa, que me parece que te quieren decir unas últimas palabras. Pero aún y así quiero aprovechar, querido José José Manuel, que tú nos vuelvas a recordar tu página web, tu espacio de radio, etc. Bueno, la página web es www.josemanuelfrias.com, mi nombre tal cual, josemanuelfrias.com. Ahí aparece además información sobre ese programa de radio, Límites de la Realidad, que además se va subiendo de manera semanal. Yo creo que la mejor manera de oírlo es precisamente también a través
través de Internet, que dentro de la página aparecen todos los enlaces, y en todo caso donde sí voy subiendo información de manera muy frecuente, muy periódica, es en mi perfil de Facebook, que es también mi nombre, José Manuel Frías, y yo creo que a través de ahí se puede todo el mundo informar de aquellas cositas que hago, y por supuesto estoy a disposición de cualquiera que lo necesite para ofrecer cualquier tipo de información o ayudar en la medida de lo posible. Queda pendiente esta próxima entrevista en la cual, pues, decimos, tenemos preguntas, los oyentes que nos están escuchando por TT, televisión, etc. Y por otro lado, también preguntaremos en otra ocasión sobre tus libros, porque aquí tenemos también, digamos, entrevista para rato. Antes de concluir, me gustaría que Susana te dijera unas últimas palabras, José Manuel. José Manuel, ha sido un placer escucharte y hasta la próxima. Montse. Bueno, el placer ha sido mío, la verdad es que me lo he pasado muy bien hablando con vosotros de estas temáticas. Sí. Muchas gracias. Monse, adelante. Bueno, decirte que sigas así con tu parte profesional y que luches por compartir y por dar a conocer al mundo lo que forma parte de nosotros mismos. José Manuel, enhorabuena y gracias por todas tus manifestaciones, y es muy positivo que existan personas como tú que divulguen y estudien estas temáticas paranormales. Y una pregunta que me están haciendo desde el otro lado, José Manuel, ¿te tendremos alguna vez aquí en Spice Radio en directo? Bueno, espero que sí. Ojalá pueda dar el saltito. Yo normalmente suelo viajar bastante, suelo moverme mucho. Lo que pasa es que en los últimos meses he estado un poquito más anclado en Andalucía después de mi periplo por Extremadura, pero seguro que sí, seguro que se darán las coincidencias necesarias para poder conocernos en persona y poder charlar tranquilamente en ese tú a tú que tanto nos gusta a los que trabajamos en radio, ¿no? A veces el teléfono es un poquito frío en ese sentido y siempre es mucho más agradable estar en el estudio. Pero ya sí reconoces, José Manuel, que lo hemos hecho cercano. Eso sí, claro que sí. Gracias, José Manuel. Seguimos en contacto.